Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a leer de los versículos 4 al 7. Apocalipsis 2, del 4 al 7. El tema para este día es Éfeso, retornando al primer amor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Y sabemos, mi Dios bendito, que tú tienes una bendición para cada una de nuestras vidas. Una palabra para cada uno de nuestros corazones, Señor. Sabemos que tu misericordia, mi Dios bendito, es la que nos ha reunido en esta hora, porque tú quieres hablar a nuestras vidas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, en esta noche, hablando a cada uno de nosotros. Pues, mi Dios bendito, queremos contemplar tu rostro. Queremos verte cara a cara, Señor, y queremos tener parte contigo. Y sabemos, mi Dios amado, que es necesario que tú también trates con cada una de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Y estamos reunidos en esta hora, de los cuales tú has tenido misericordia. Gracias, Señor. Bendito Cristo Jesús. Bienvenido a este lugar, pues en tu nombre nos reunimos. Bendito Redentor. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, esta porción que hemos leído en esta hora es una continuación de la carta enviada a la iglesia de Éfeso, la cual fue dada al apóstol Juan a través de la revelación que se le dio cuando le fue revelado el libro de Apocalipsis. Y veíamos cómo nuestro Señor hacía una alabanza a esta iglesia. Lo veíamos la semana anterior. Él primero, en su sabiduría, primeramente comienza reconociéndole esas buenas acciones, las buenas obras, el trabajo esmerado a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que trabajaba arduamente, una iglesia que también permitía que el Espíritu de Dios le diera la dirección. Y tenía el cuidado también de examinar a aquellos que se presentaban ante ella con pretensiones de liderazgo. Y había examinado a aquellos que se hacían llamar apóstoles y los había hallado mentirosos. Una iglesia que podríamos decir hasta aquí que era una iglesia ejemplar, que no tenía nada que reprochársele, que ante los ojos de la sociedad en la cual estaba instalada, ante los ojos de las demás congregaciones, podía parecer una iglesia ejemplo para todas las demás. Una iglesia trabajadora, una iglesia celosa de la doctrina, una iglesia que tenía cuidado de que ante ella no tomara posición de liderazgo ningún mentiroso, y que los malos no tomaran el control de la congregación. Podría decir cualquiera que examinara esta iglesia a nivel humano que era una iglesia ejemplar y que por lo tanto no había nada que reprocharle. Pero en este mensaje que envía nuestro Señor a esta iglesia, después de hacer esta alabanza, podríamos decir, hacia el trabajo arduo de ella, el sufrimiento y cómo ella también trabajaba sin desmayar y que con mucha paciencia también sufría por realizar la obra de Cristo. Ahora nuestro Señor
le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nuestro Señor encuentra, podríamos decir, un pero a esta iglesia. Le dice, has dejado tu primer amor. Es decir, que esta iglesia había abandonado el mejor amor. Y todo aquel trabajo esmerado, la paciencia, el arduo trabajo, el celo por la doctrina, estaba realizándose prácticamente de una manera automática. Podría decirse que estaban trabajando ya de una manera robotizada, haciendo la obra de Dios. Y que todas esas obras, aunque a la vista del ojo humano podría decirse que era una iglesia muy celosa, una iglesia muy trabajadora, muy esmerada, y que era una iglesia que aún a pesar de los sufrimientos, ella con paciencia también seguía trabajando esmeradamente. Ese esmero, ese trabajo arduo no era de la calidad que nuestro Señor desea que cada uno de sus hijos le entreguen. Que el trabajo arduo y aún el sufrimiento que pueda atravesar el cristiano por hacer la obra de Dios no significa que aquello provenga de un amor genuino a Dios, sino que de manera automática la iglesia continuó haciendo las obras, trabajando para Cristo Jesús, y todo aquello que ella guardaba celosamente, quizás en un determinado momento solo quedó como un decálogo en la pared, como unos principios con los cuales quizás fue fundada, pero únicamente en recuerdos y en estatutos quizás bajo los cuales comenzaron a regirse y a caminar, pero quedaron pronto en el olvido y únicamente a caminar, podríamos decir, en automático. Nuestro Señor desea que las obras de sus hijos, el trabajo que haga en su obra, que sea porque le ama, que sea porque hay un amor genuino hacia Dios. Pero vemos que esta iglesia todavía conservaba un tipo de amor. Todavía podría decirse que esta iglesia tenía alguna clase de amor, pero no era el amor que nuestro Señor pide a sus hijos. Había abandonado el primer amor. Ese amor que surge del corazón del creyente cuando ha entregado su vida a Cristo Jesús y experimenta en su vida el milagro glorioso del nuevo nacimiento. Cuando experimenta en su vida esa limpieza espiritual, limpieza de su alma y de su ser, porque ha recaído, porque ha operado la limpieza de la sangre poderosa de Cristo en la vida del creyente. Eso es lo que lleva al creyente, al nuevo cristiano, a tener una sed por la palabra, a tener un deseo por congregarse, a tener un deseo por escudriñar las Escrituras, a tener un deseo por alabar a Dios, a tener un deseo por orar, a tener un deseo por apartarse y tener un momento de intimidad con Dios y no descansar y no estar tranquilo, sino ha tenido un momento con su Señor. En aquella iglesia había comenzado a menguar y a menguar y a menguar el amor. Y sentía un compromiso arduo con el trabajo, con la obra, con la liturgia, con la costumbre, con la celebración religiosa, pero ya no había un amor de la caridad que nuestro Dios pide para todos aquellos que van a involucrarse en su obra. Y es una de las exigencias de nuestro Dios para todos aquellos que van a llegar a formar parte, o los que hemos llegado a formar parte del cuerpo de Cristo, de los que formamos parte de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro volvió nuevamente al grupo de los discípulos y estaban a la orilla del lago y conversaba con nuestro Señor Jesús, antes de nuestro Señor mandarle nuevamente a hacer su obra, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? Y se la hizo 3 veces. ¿Qué le preguntó al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas.
Y le vuelve a preguntar nuevamente: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Pero le hace la pregunta por tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro se entristeció y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Iba a comenzar la labor en esta tierra. Iba a comenzar a desarrollarse la labor de la iglesia en esta tierra. Iba a comenzar el trabajo tesonero de los apóstoles y la iglesia iba a comenzar a desempeñarse, iba a comenzar a brillar con la luz de Cristo. Pero todo aquel que iba a tomar una posición tenía que entender muy bien que para tomar un lugar en la obra del Señor, que para formar parte de la iglesia, para hacer las obras de Cristo Jesús, es necesario que aquellas obras salgan por el amor genuino que se le tiene. Porque muchos podrían estar trabajando arduamente, pero sin amar a Cristo Jesús. Muchos podrían decir que tienen celo por la obra de Dios, pero no amar a Cristo Jesús. Muchos podrían llegar a ser condecorados por la obra tesonera que tienen en la iglesia, pero sin embargo no tienen amor por Cristo Jesús. Y si algún amor hay, no es de la calidad que nuestro Señor pide. Porque a esta iglesia le está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor hacia Cristo Jesús en el corazón del cristiano no debe menguar. Debe mantenerse constante. Si alguien dice que es cristiano y nunca ha experimentado el primer amor, entonces es necesario que se entregue en arrepentimiento a Cristo Jesús, que le abra su corazón para que experimente el poder de Dios, el fuego de Dios, y que experimente el perdón de Dios en su vida. Que experimente el poder del milagro del nuevo nacimiento en el corazón. Que pueda experimentar y a vivir y a expresar la calidad de amor que nuestro Señor pide a cada uno de sus hijos. Que pareciera que el amor que se le da a Cristo Jesús es un tipo de amor semejante al amor que puedan expresar a nivel de esta tierra. Si Él nos amó con amor eterno, ¿cómo debe ser la calidad que debemos tener a aquel que nos ha amado de esa manera? Pero este también es un reproche que le está haciendo a la iglesia, porque nuestro Señor está pidiéndole a su pueblo que le ame con amor de calidad y que no falte en su vida el primer amor hacia Él, la calidad del primer amor hacia Él. La calidad del primer amor hacia Dios hará que Él sea el centro de nuestra vida, que en torno a Él giren todos nuestros intereses, que no escatimemos esfuerzos al saber que vamos a estar a solas con Dios, que vamos a adorar a Cristo Jesús, que vamos a estar en comunión con Él, que vamos a reunirnos con Él, que vamos a escuchar su palabra, que vamos a adorarle y vamos a tener una expresión sincera, genuina y que nace de lo profundo de nuestra alma en adoración a nuestro Señor. Amén, así es. Esa es la calidad de amor que nuestro Señor pide a cada uno de sus hijos. Esa calidad de primer amor, porque Él se lo está reprochando a esta iglesia. Y dice: tengo contra ti. Tiene algo en contra de esa iglesia. Aunque era una iglesia trabajadora. Aunque era una iglesia que guardaba, que cuidaba, tenía cuidado. Que tenía cuidado de la doctrina, que tenía cuidado de quiénes eran los que iban a liderarles, que tenía cuidado también de cumplir con la obra tesoneramente y aún sufriendo por realizar la obra de Cristo. Podría decir cualquiera, una iglesia ejemplar, un cristiano celoso de la palabra, un cristianos celosos de la obra. Pero nuestro Señor Jesús tenía algo contra Él, porque nuestro Señor no quiere obras superficiales.
Nuestro Señor no quiere obras por costumbre. Nuestro Señor no quiere obras por compromiso humano. Nuestro Señor no quiere obras por mantener un estatus en el grupo al cual pertenece, que podría ser una congregación. Nuestro Señor no quiere obras por costumbre. Nuestro Señor quiere que la iglesia trabaje porque la iglesia la ha enviado y la ha establecido para que trabaje, para que haga su obra. Y ha enviado a su iglesia que predique, que pregone, que haga discípulos, que bautice en su santo nombre. Pero principalmente que le ame, pero con esta calidad de amor, el primer amor. Ahora le dice a la iglesia para que reflexione, para que la iglesia tenga un compungimiento en su corazón. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Y arrepiéntete. Mire, le está llamando a arrepentimiento. A una iglesia trabajadora. A una iglesia que ante el ojo humano, que ante la sociedad y seguramente ante las demás congregaciones podría parecer una iglesia muy fiel. Pero el Señor le está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Está mandando a que recuerde, diciéndole, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Está diciendo que recuerde aquellos días cuando la pasión por el trabajo era por amor a Cristo Jesús. Que aquellas obras que realizaba la iglesia eran recibidas por nuestro Dios, eran atesoradas por nuestro Dios, que eran tomadas en cuenta por nuestro Señor, porque provenían de un amor de la calidad que Él exige. Porque aquel que no ama a Cristo Jesús, aunque tenga un trabajo esmerado en su obra, aunque tenga un trabajo esmerado en su viña, esas obras no le son tomadas en cuenta porque no provienen de una calidad de amor como el cual Él exige. Una iglesia que bien podría haberse pasado por alto, podría decir cualquiera. De todos modos trabaja, de todos modos predica, de todos modos sufren por hacer la obra. De todas maneras tienen cuidado de que no sean malos y que no sean mentirosos los que se van a presentar delante de ellos y los van a poner como líderes. Se les puede pasar por alto, vemos que no. Vemos que nuestro Señor está diciendo, arrepiéntete. Porque muchos pretenderán brillar, muchos pretenderán hacer la obra de nuestro Dios, pero sin amarle. Y le dice, y haz las primeras obras. Aquellas obras que eran de calidad, aquellas obras que provenían de un genuino amor y que no eran para el ojo humano, que no eran por compromiso a nivel terrenal, que no eran para evitar las críticas, que no eran para que de todas maneras, si no apoyo, me van a ver mal, sino que eran por demostración y por el amor que le tenían a Cristo Jesús. Ese tipo de obras son las que son recibidas por nuestro Señor. Obras de calidad y de la calidad del amor que Él exige. Le dice, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Porque muchos pretenden realizar la obra de Dios sin amar a Cristo Jesús. Muchos pretenden querer pregonar el Evangelio sin amar a Cristo Jesús. Y pretenden también querer dar testimonio de entrega y de servicio a Dios sin amar a Cristo Jesús. Cuando ya no hay un amor por Dios, ya no hay un amor por Cristo Jesús. Pero nuestro Señor le está diciendo que se arrepienta, porque si no, vendré pronto a ti, le dice, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué decíamos la semana anterior que eran esos candeleros? Porque Él, cuando se presenta ante esta iglesia,
Él se presenta antes de dar este mensaje y él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando el dueño de la iglesia, Dios. Está hablando quien instituyó la iglesia, Cristo Jesús. Está hablando la autoridad de la iglesia, Cristo Jesús. Está hablando el que ha revelado la palabra y la doctrina que debe predicar la iglesia, Cristo Jesús. Y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, el que quiere estar en medio de la iglesia y el que revela la palabra, el que ha inspirado la palabra, el que dirige a la congregación a través del Espíritu Santo, es el que está hablando. La iglesia está pregonando el mensaje de Cristo. La iglesia es un reflejo de la luz de Dios. La iglesia está levantando la lumbrera de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros estamos brillando con luz propia. Por eso nadie puede enaltecerse, nadie puede jactarse, aunque haya alcanzado altos privilegios o aunque haya tenido experiencias gloriosas por el respaldo de Dios en su vida y aún en sus ministerios. No debe jactarse, porque todo esto proviene únicamente de Cristo Jesús. Es porque Él ha puesto su luz en medio de cada congregación para que esa luz ilumine a esa congregación y también para que sea un reflejo en los lugares donde aquellas congregaciones están establecidas. Pero si la iglesia pierde el primer amor, si la congregación pierde el primer amor, si los ministros de las congregaciones pierden el primer amor y se desvían y ponen por un lado la palabra, y si ponen por un lado el amor a Cristo Jesús, y si aquellos principios sobre los cuales está fundamentado el Evangelio, aquellas verdades reveladas por Dios, ya son relativas, discutibles, a ver si las cumplimos o no las cumplimos, ya son negociables, entonces aquel amor, el primer amor, ha desaparecido y ahora es interés humano el que está prevaleciendo. Ahora dice nuestro Señor: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cada iglesia, cada congregación que ha sido establecida por Dios es una bendición para esa congregación y para los lugares donde está establecido. Aunque este mundo no lo reconozca, aunque no lo reconozcan las colonias donde hay una congregación, aunque no lo quieran reconocer las ciudades donde está establecida una iglesia, pero nuestro Señor, por su misericordia, ha permitido que se instituyan, que se levanten iglesias y ministerios en medio de las ciudades, porque Él ama este mundo y quiere que su luz real sea levantada en cada lugar, en cada esquina, en cada cuadra, en cada casa, en cada colonia, hasta lo último de la tierra. Y por tanto nuestro Señor está respaldando la obra para que brille con su luz, para que su palabra sea pregonada, para que su luz resplandezca donde quiera que hay una obra de Dios. Amén, así es. Pero si el ministro, porque vemos que él comienza primeramente refiriéndose a los pastores en cada una de estas iglesias, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Está refiriendo al pastor de la iglesia en Éfeso, pero también se está refiriendo a la congregación en general. Ahora, si el ministro y la congregación han perdido el primer amor, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, porque Él le ha dado a cada uno un don para que lo trabaje. Ha puesto una gracia sobre cada uno de nosotros. Ha dado a cada una de nuestras vidas de su Espíritu Santo para que brillemos, para que resplandezcamos, para que hagamos su obra, para que demos testimonio del poder de Dios. Pero también todas esas obras tienen que provenir de un amor genuino a Cristo Jesús, pero no un amor superficial, sino de la calidad del que Él exige y le dice a esta iglesia: el primer amor. Palabras duras para esta iglesia, ¿verdad?, de Éfeso. Palabras duras. Podría decir cualquiera que esta pobre iglesia estaba engañada.
cómo trabajaba, cómo sufría. Era celosa, obrera, y aún por medio del Espíritu Santo desenmascaraba a los que se decían allá llamar apóstoles y los hallaba mentirosos. ¿Por qué? Porque había operación del Espíritu Santo ahí también. Vemos ahí en acción ese ministerio operando del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus, el cual revelaba que aquel que se presentaba delante de ellos como apóstoles era un mentiroso. Pero ahora le dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré. ¿Qué le dice? Oigan muy bien. ¿Cómo le dice? ¿Qué es lo que le va a quitar? Y le quitaré, ¿qué? Pero ¿qué le dice antes? ¿Pero le quitaré qué? Tú, lo que te he dado, lo que es tuyo, lo que te he concedido, por lo que sufrió mi hijo amado, lo que te he dado y puesto en tus manos, lo que es tuyo te lo voy a quitar, porque no amas a aquel que derramó su sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Porque no se puede hacer la obra, no se puede trabajar para Dios, no se puede decir que somos cristianos si no amamos a Cristo Jesús, pero con un amor genuino. Porque ¿cuántos se dicen llamar cristianos? Pero ¿a dónde están? ¿Cuántos han pasado por muchas campañas en este país tan pequeño? Que ya deberíamos ser, para la cantidad de conversiones que ha habido, ya deberíamos ser prácticamente el 75% de cristianos en este país. ¿A dónde están todos ellos? Lo que sucede, que no amaron genuinamente a Cristo Jesús. Y le dice, quitaré tu candelero de su lugar. Será una iglesia que pretenderá seguir haciendo la obra, pero sin el respaldo de Dios. Será un cristiano que pretenderá seguir diciéndose llamar cristiano y aún no haber abandonado la fe, pero con un corazón completamente muerto porque ya no ama a Cristo Jesús. Es una exigencia de nuestro Señor, pero vemos también cómo nuestro Señor es justo y también es amoroso y está cuidando de su pueblo, porque Él primeramente le envía este mensaje a la iglesia. Le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Se presenta. ¿Quién es el que le está enviando el mensaje? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y les comienza a dar el mensaje. Has trabajado, y arduamente has trabajado. Has tenido cuidado de que ningún mentiroso ni malo tome control, que les dirija, porque los has examinado y los has hallado mentirosos. Y has tenido paciencia en el sufrimiento por causa de mi nombre. Pero tengo algo contra ti. Ya no me amas. Ya no sientes nada por mí en tu corazón. Ya no sientes nada en tu ser cuando escuchas mi santo nombre. Ya no sientes necesidad por mí. Ya no te interesa mi palabra ni buscarme. Pero le manda esta carta diciéndole, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Versículo 6 le dice, pero tienes esto. Vuelve nuevamente a darle una alabanza a esta iglesia, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Que era una iglesia que podía parecer una iglesia muy fiel, muy celosa, muy cuidadosa. Parecía una iglesia muy metódica, pero nuestro Señor encontró algo en ella con el cual no estaba de acuerdo y le reprocha, tengo algo contra ti. Vemos que era una iglesia que tenía cuidado en la doctrina, en la enseñanza, en los dirigentes que iba a poner delante de ella. Tenía cuidado en eso. Tenía cuidado en hacer la obra y de hacerla de manera ardua, de trabajar y esforzarse por la obra de Dios. Y que sufría también por realizar esa obra, sufría por la causa de Cristo. Pero también, en cuanto a las obras que realizaba,
también tenía un celo, porque aborrecía también. ¿A qué se está refiriendo el versículo 6? Dice, tiene esto que aborreces, ¿qué? Las obras. Aborrecía también unas obras que hacían estos llamados los nicolaitas, las cuales dice nuestro Señor, yo también aborrezco. Una iglesia que estaba guardando y tenía cuidado de que no se contaminara, de no contaminarse con esta doctrina que había aparecido. Que hay unas explicaciones acerca de los nicolaitas. La palabra nicolaita está compuesta de dos partes. Nico, que significa gobernar al pueblo, y laitas, se refiere al mismo pueblo. Nico, gobernar. De laitas, de ahí se deriva la palabra laicos. Aparentemente era un grupo sacerdotal que había surgido y que quería controlar, tomar el control de las congregaciones. Es una explicación. La otra es que era el liderazgo de un hombre llamado Nicolás, que se había levantado también y se había levantado como una secta, y que ya tenía sus seguidores haciendo obras contrarias a la palabra de Dios. Pero la más aceptada es acerca de un hombre también llamado Nicolás, que había apostatado de la fe, es decir, que se había apartado de la fe. Un Nicolás de Antioquía, y que había apostatado, que había adoptado una doctrina, la doctrina gnóstica, y que estaba con esta nueva doctrina contaminando a muchos cristianos, diciéndoles que el cristiano podía vivir de manera licenciosa, que podía practicar toda clase de pecados, que podía vivir como quisiera, porque de todas maneras esas obras no contaminaban el espíritu, porque para los gnósticos el cuerpo y el espíritu, por ser cosas separadas, lo que se haga en la carne, según ellos, no contamina al alma, no contamina al espíritu, que por lo tanto podían vivir de una manera licenciosa y hasta pecaminosa, pero que eso no los contaminaba espiritualmente. Es el principio de la doctrina gnóstica. Y vemos que nuestro Señor les está diciendo esas obras, esa manera de actuar, esa manera de conducirse, también yo la aborrezco. Que muchos pretenderán ser cristianos y vivir de una manera licenciosa, y pretender también de esa manera querer agradar a Dios, vivir una vida agradable a Dios. Pero era una iglesia que no permitía esa clase de obras en su congregación. Y nuestro Señor le dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, porque nuestro Señor nos adquirió para Él, para ser Él nuestro Señor, para obedecer solamente a un Señor, que es Cristo Jesús. Que nuestro Señor no sea nuestra carne, que nuestro Señor no sea el Señor de este mundo, que nuestro Señor no sea el amor al dinero, que nuestro Señor no sea los intereses puramente terrenales, que nuestro Señor sea nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro Señor llama a esta iglesia a reflexionar, a fin de que corrija ese estado en el cual había caído, que la había llevado a perder el primer amor hacia Cristo Jesús. Y le dice, y mira lo que dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora nuestro Señor, oiga bien, porque le decía hace un momento, cualquiera podría decir, esta iglesia, ¿verdad?, estaba engañada, podría decir cualquiera. Podríamos decir de esta iglesia, qué duro ese mensaje para esa iglesia, ¿verdad? ¿Cómo les habla el Señor? El Señor está prácticamente reprendiendo a esta iglesia por su conducta, por la falta de amor hacia Él. Pero ahora se dirige a la iglesia en general. Y ahora imaginémonos a nuestro Señor Jesús, después de hablar a la iglesia de Éfeso y decirle su condición y revelarle su condición y le dice arrepiéntete. Ahora se dirige a la iglesia en general y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para toda la iglesia.
en todos los tiempos, en todo lugar. La iglesia no debe perder el primer amor a Cristo Jesús. Sí. Si vamos a trabajar para Dios, que sea porque le amamos. Si a alguien le llaman a posiciones ministeriales, que le llamen porque usted ama a Cristo Jesús. No porque se puede muy bien cómo trabajan los engranajes y el mecanismo para hacer que la gente llegue a la congregación. Porque se puede el mecanismo para multiplicar. Si a alguien le llaman a posiciones ministeriales, que sea porque ama a Cristo Jesús. Con la calidad del primer amor. De lo contrario, los esfuerzos y la pasión sería porque trabaje bien ese engranaje y no una pasión por el amor que se tenga a Cristo Jesús. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice nuestro Señor: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Perseveremos, sigamos adelante, trabajemos, esforcémonos. Si hay que sufrir, suframos. Pero por sobre todo, amemos a Cristo Jesús. Pero por sobre todo, que haya ese primer amor en nosotros y que no se disipe en nosotros ese primer amor. Porque para esta iglesia, aquella calidad de obras que hacía ya eran completamente desdibujadas por causa de que ya no amaban a Cristo Jesús. Pero nuestro Señor nos manda a que también nosotros veamos y escuchemos sus exigencias, lo que pide a su pueblo, a su iglesia, a sus ministros, a sus obreros, a la congregación en general, que le ame y que venza en su santo nombre. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todas las promesas, todos los beneficios, la vida eterna para cada uno de nosotros es otorgada a través de Cristo Jesús. Todo aquel que persevere hasta el final, ese también podrá disfrutar de esos beneficios que Cristo Jesús ha adquirido para cada uno de nosotros. Y le exige a esta iglesia y le dice: arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras, a las obras de la calidad del primer amor. Le está diciendo: arrepiéntete. A una iglesia está llamando a arrepentirse. Por lo general, la iglesia es la que llama al arrepentimiento en medio de este mundo y le dice a las almas que no conocen a Cristo Jesús: arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo Jesús. Arrepiéntanse, entreguen su vida a Cristo Jesús. Ahora nuestro Señor le dice a la iglesia, que es la cual debería pregonar el arrepentimiento, a ella le está diciendo: arrepiéntete y que se vuelva al primer amor. No se le puede decir a un inconverso, no se le puede decir a alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús que se vuelva al primer amor, porque nunca lo ha experimentado. El que no ha experimentado el primer amor, pues es un corazón seco, vacío, sin sentimiento, sin necesidad por Cristo Jesús, sin sabor por la alabanza, por la enseñanza, por la predicación, por la oración, por la búsqueda, por la congregación, por la lectura de la palabra, por escudriñarla. Un corazón vacío. ¿Por qué? Porque nunca ha experimentado el primer amor por Cristo Jesús. A esas vidas hay que evangelizarlas, que podrían estar en medio de las congregaciones y no haberse arrepentido, entregando su vida a Cristo Jesús para que Él lleve la paz, el perdón, Amén. y les haga una nueva criatura. Sí. Pero la iglesia le está diciendo: arrepiéntete. ¿Recuerdas cuando llorabas adorando? ¿Recuerdas cuando podías ver mi mano respaldándote cuando hacías las obras para mí? ¿Recuerdas cuando clamabas y recibías respuesta inmediata? ¿Recuerdas cuando imponías manos y sanaban a los enfermos? ¿Recuerdas cuando hacías esfuerzos por buscarme y sentía mi presencia y tu Espíritu Santo y el fuego de mi Espíritu en tu ser? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Porque nuestro Señor, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Nuestro Señor le dice a la iglesia:
Si ha perdido el primer amor, que se arrepiente. Si quizás alguno ha llegado a posiciones de liderazgo, posiciones ministeriales, pero no fue bajo la calidad del primer amor y no está haciéndolos bajo la calidad del primer amor, pues quizás al fin y al cabo, quizás la congregación que le llamó, quizás el cuerpo ministerial que le llamó para llegar a ocupar una posición de liderazgo, quizás también había perdido el primer amor y usted logró pasar los filtros y llegó a decir, bueno, qué fácil es, ahora tengo autoridad, ahora puedo predicar, ahora puedo liderar, ahora puedo ayudar a tomar decisiones en la congregación, ahora puedo dirigir a la congregación, y sin amar y sin sentirme tan comprometido. Déjeme decirle en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete, y no tenga vergüenza en dejar un privilegio, no tenga vergüenza en dejar un pastorado, no tenga vergüenza en dejar un liderazgo, no tenga vergüenza en dejar una posición ministerial. Si esta no depende, si usted no tiene amor por Cristo Jesús, no tenga vergüenza en dejarlo. Y arrepiéntase. Y verá cómo nuestro Señor, al corazón contrito y humillado, no lo menosprecia. Y cuando surja ese primer amor genuino nuevamente, nuestro Señor le levantará con poder para que brille con una luz intensa y que su trabajo y que su tesón sea con poder y con autoridad, donde va a ir en avanzada y las puertas del infierno no van a prevalecer tampoco con usted, porque usted pertenece a la iglesia genuina de Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tanto para mí como para cada uno de aquellos que escuchen esta bendita palabra. Alabado sea nuestro Dios. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y bondad por cada uno de nosotros. Bendito Señor, tú nos conoces perfectamente. Tú sabes, Señor, si te amamos o no te amamos. Quizás, mi Dios bendito, estemos engañados. Pero, Señor, sabemos que tú eres quien nos ha llamado. Tú eres quien nos ha perdonado. Tú eres quien nos levantó. Tú eres, mi Dios bendito, que nos atrajo hacia ti y que nos has sellado con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que redargullas en nuestros corazones y nos haga volver a esas primeras obras, Dios bendito, si acaso no hay amor de la calidad que tú exiges a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, bendito Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu fuego arda en cada uno de nuestros corazones. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén.